La festividad de la Cruz tiene un gran vínculo con el municipio de Breña Alta. Precisamente este año se cumple el 400 aniversario de la aparición de las cruces, de ese milagro. Y precisamente este sábado va a tener lugar la presentación del cuadro El Milagro de las Cruces del artista Ismael Francisco Sánchez, allí en el municipio de Breña Alta. Vamos a conocer un poquito más de cerca la historia que vincula a Breña Alta con esta festividad de la Cruz, aprovechando precisamente que nos encontramos en estas fechas, y vamos a hablar con el autor de ese cuadro que podremos ver por fin este próximo sábado. Ismael, lo tenemos al otro lado del vídeo, esta vez lo tenemos al otro lado del vídeo para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Ismael, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Con muchas ganas, me imagino, de esa presentación ya, ¿no? De ese cuadro. Sí, ya después de 2 años, pues ver los frutos de todo el esfuerzo, de toda la organización, de todo lo que se ha hecho, pues me genera ansia, ¿no? Ganas ya de que sea. Cuéntanos, Ismael, ¿qué es lo que vamos a poder ver en ese cuadro? ¿Qué hay dentro del cuadro El Milagro de las Cruces? Bueno, en sí es una estampa que resume muy bien lo que pasó en ese entonces, ese mes de mayo de 1622, en el que, bueno, un pastor tenía una finca en el barranco de Aguasensio, a 300 metros de la iglesia, y cortó un laurel que le estorbaba, y tras haberlo secado en su lagar, pasado un mes o dos, no recuerdo, pero bueno, lo cortó en abril y empezó a partir los leños en mayo. Cuando estaba partiendo los troncos, había uno de ellos que le dio 16 hachazos y no podía partirlo. Y bueno, esa incertidumbre de decir qué es lo que pasa, dio la vuelta al tronco y le dio otros tres. Y entonces cuando lo partió, en el interior habían dos cruces, claro, de una mitad y de la otra, con una plataforma triangular. Entonces eso causó una gran agitación en la isla, ya que, bueno, teniendo en cuenta que era una sociedad con una noción del catolicismo muchísimo más intensa de la que tenemos ahora, y eso generó un pequeño conflicto entre Santa Cruz y San Pedro, ya que las autoridades eclesiásticas, al enterarse de esto, quisieron que esas cruces fueran a Santa Cruz. Pero bueno, la gente se quejó a las 2 de la mañana al vicario y pudieron acabar en la iglesia de San Pedro hasta que desaparecieron en los años 80. Desaparecieron y no sabemos por qué ni de qué manera, ¿no? No, Ismael, tú eres natural de Breña Alta, ¿no? ¿Qué supone para ti el poder tener la oportunidad como artista de representar pues esta parte, ¿no? De la historia del municipio, pues en el contexto de una festividad tan marcada y tan importante para Breña Alta como es la festividad de la Cruz? a ver, en primer lugar es una carga de responsabilidad muy grande, ¿no? Más que nada, en primer lugar, ese cuadro va a estar pues hasta que Dios quiera en esa iglesia, por lo cual va a ser el único medio gráfico hasta el momento en el que la gente pueda tener un recorrido visual de ese entonces y hacerse una mejor idea de cómo era el entorno en esa época en el pueblo. Y bueno, ha sido muy complicado poder ejecutar el proyecto. Y bueno, poco más puedo decir, que realmente ha sido una experiencia bastante ardua en ese sentido. Porque ha sido tan complicado. No sé si tiene que ver con la situación que hemos ido pasando, de esa crisis sanitaria, etcétera, que ha ido ralentizando todo el proceso. Nos hablabas que comenzó todo hace unos 2 años. Cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso, cómo empezó y cuáles han sido las complicaciones con las que ustedes se han enfrentado hasta hoy, que ya podemos decir que estamos a punto de ver los resultados. Bueno, yo tuve dos obstáculos principales. El primero fue pues, la universidad, por la cantidad de ejercicios que me solían mandar. Tendría que coger unos pocos huecos para poder ir haciendo el cuadro. El Ujú. cuadro
Podría haberlo tenido quizás en medio año, pero debido a esto, pues no pude. Y el otro gran desastre fue el volcán, Ujú. ya que, bueno, tuve que ayudar a la gente de mi pueblo y a mi padre a limpiar las azoteas de la ceniza, ver un poco cómo estaba todo allí. Luego la administración de lo que fueron las ventas de litografías del volcán, que, bueno, fue un trabajo bastante duro, ya que lo tuve que organizar todo yo y gracias a Dios la Orden de Malta me echó una mano y pudo salir mejor. Y yo tuve más tiempo para terminar el cuadro. Ismael, en el momento en el que en el que te dicen, ¿no? Que vas a ser tú, ¿no? El encargado y esa responsabilidad de la que hablabas de hacer este cuadro, ¿cómo fue ese momento y también, pues, cómo fue todo el proceso, ¿no? De creación, de documentación, etcétera, de poder plasmar esa historia a través de tus manos, de tu arte? Bueno, yo después de muchísimos años presenté varios proyectos a la iglesia, eh, y tras una encuesta en redes sociales pidiendo, bueno, ¿de qué podemos hacer el cuadro? Jorge, casualmente a mandarle un saludo ahora que puedo, me propuso Milagro de las Cruces. Yo no sabía nada, la gran mayoría del pueblo tampoco sabe nada acerca del evento, tristemente. Ujú. Y digo, bueno, pues es una oportunidad bastante curiosa. Pues la gente por mayoría absoluta dijeron que las cruces. Entonces eso se presentó al obispado, si no me equivoco, y fue aprobado. Entonces, después de eso hubo un proceso de trabajo de campo en el que tuve que alimentar la mímesis general, Ujú. haciendo que, bueno, una investigación dentro de lo que es el archivo parroquial, en el que están los documentos originales. Luego, con ayuda del ayuntamiento, pude acceder también a escritos de la notaría y finalmente, eh, lo más lo más que me ha podido ayudar han sido pues las pocas notas de prensa que han emitido algunos medios de comunicación, que tienen cosas bastante curiosas. Y de todo esto, pues finalmente hubo eh, un tiempo en el que la documentación giró en torno a los testigos que las llegaron a ver, que fue lo mínimo realmente, porque lo que yo quería con esos testigos era que me describieran con la mayor precisión cómo eran las cruces, ya que solamente existe un dibujo Ujú. de, del siglo XVII, bueno, del notario de esa época que lo escribió en el papel. Pues ahora será tu arte, ¿no? El que también pues forme parte o haga la historia de Breña Alta. ¿A partir de cuándo, dónde? Ya nos has dado alguna pincelada y ya lo hemos dicho que se presenta esta misma semana, Ismael, pero cuéntanos pues cuándo, dónde y sobre todo de qué forma podemos pues disfrutar, ¿no? De este cuadro. Bueno, el cuadro ya se va a quedar en la iglesia a partir del sábado, pero el acto será el 7 de mayo, o Ujú. sea, valga la redundancia, el sábado, a las 6:30, y además será un acto bastante bonito, contará con la intervención del coro polifónico de Breña Alta. Y bueno, después de eso habrán una serie de discursos presentando la obra y finalmente pues se inaugurará. Pues este sábado, a partir de las 6:30, ya podremos disfrutar de este cuadro que ya pasa a formar parte de la historia del municipio de Breña Alta, una historia tan importante que es la vinculada con esa festividad de las cruces, el cuadro de El Milagro de las Cruces de Ismael Francisco Sánchez, que le damos las gracias por atendernos, por contarnos un poquito de su historia, que salga todo muy bien este sábado, Ismael, y Muchas enhorabuena gracias por tener esta oportunidad de dejar tu legado también en Breña Alta. a vosotros, la verdad, por invitarme. Muchísimas gracias.